Y pues bien, mi querida familia del Charro Político, bienvenidos a otro podcast más. Nos encontramos con el diputado federal Sergio Gutiérrez. Diputado, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta entrevista y bueno, pues estoy segura que van a salir cosas muy interesantes. Hola Juncal, ¿cómo estás? Un gusto saludar a todos los que ven a Charro Político. Felicidades por la audiencia, por el trabajo que has hecho. Un gusto estar aquí contigo. No, al contrario, gracias a usted por a permitir a las redes sociales, ¿no? También hacer esta actividad de comunicación. Diputado, estuvimos hace unos meses con usted, recuerdo bien, en el estado de Veracruz. Platicaba que se venían muchas actividades. ¿Qué ha pasado en Veracruz? Oye, sí es cierto, me acompañaste el informe, ¿verdad? Ya viene el informe otra vez. Sí, y por también, supuesto, invitadísimos todos los Charro Político, también tu equipo, todos. Y era justo cuando, bueno, pues el presidente había pedido el apoyo del Congreso para, bueno, hacer estas convocatorias al pueblo de México para, bueno, darles a conocer el tema de la reforma eléctrica. No sé si recuerda. Así es, fue el tema donde hicimos las asambleas de la reforma eléctrica. Tuvimos una importante participación. Ya sabemos todos el desenlace, ¿no? La oposición se vendió a los intereses económicos y fue un ejercicio bastante importante, interesante, porque se evidenció los que están a favor del pueblo mexicano y los que están a favor de las empresas transnacionales que están dilapidando recursos nuestros. Diputado, ¿cómo fue el inicio de su trayectoria con la Cuarta Transformación? Fíjate que inicié en este movimiento en el 2017, justo en la campaña de la maestra Delfina de aquella época, sí, hace 6 años. Ahí estuvimos en la representación de Morena ante el IEM. Dimos un gran trabajo, una gran batalla, fue una elección muy importante porque, déjame darte algunos datos, Morena fue el partido más votado, más que el PRI. El PRI ganó en aquel momento, y lo digo entre comillas, ganó, por las coaliciones. Pero el partido más votado fue Morena. Y el liderazgo que en aquel momento trajo la maestra en su campaña fue algo muy importante. Hubo demasiado dinero, mucha guerra sucia, toda una estructura queriendo avasallar a una mujer, una maestra, y 6 años después vemos que la historia sonríe. Ahora Delfina será gobernadora. Ahí iniciamos. Yo me he dedicado durante toda mi vida al litigio electoral. Okay. Y en eso me he desempeñado también aquí en Morena. Tú sabes que fui representante de Morena ante el INE. ¿No había sido diputado solamente con Morena? Así es. Ah, ok. No ha participado. Nunca había participado, nunca he sido militante en ningún otro partido. Okay. Y Morena, bueno, pues destacadamente me he dedicado a temas electorales. Fui representante de Morena ante el INE. Ahora soy consejero del Poder Legislativo del Grupo Parlamentario de Morena en el INE. Y ese trabajo, bueno, pues me ha permitido desenvolverme aquí dentro del partido. Hoy toco un tema muy importante que es el tema electoral. Vengo literalmente a las mañaneras. Antes de iniciar la entrevista platicaba que me tuve que levantar a las 4:30 de la mañana para estar en Palacio Nacional. Y bueno, hoy justamente el presidente va a tener una reunión con la nueva presidenta del INE, consejeros del INE, y bueno, pues hablaba que viene una nueva era electoral, una nueva era para el INE, con integrantes totalmente distintos. Yo recuerdo que Lorenzo, Ciro mencionaban, sí, hay un diputado que tiene ahí un calendario que cuenta los días para que nosotros nos vayamos. ¿Era usted diputado? Sí, pero esto va más atrás. Fíjate que en el 21 yo fui de los primeros que empezó a desenmascarar a Lorenzo y a Ciro, a decirles claramente ahí en el Consejo General, yo era representante de Morena ante el INE, qué estaban haciendo mal, cómo estaban operando en contra de Morena, cómo le hacían el trabajo sucio a la oposición. ¿A usted le tocó cuando le quitan la candidatura, por supuesto, a Félix Salgado? Así es, yo estaba de representante ahí de Morena ante el INE. Fueron momentos donde fue muy claro que lo que querían era boicotear a Morena, donde tomaron otras decisiones en contra de Morena. Te voy a dar un caso muy rápido. Durante los años previos o las elecciones previas, Ciro y Lorenzo habían votado y avalado la fórmula en que se asignaban los diputados. Como en el 2018 Morena tuvo una mayoría importante, no les gustó. Y en el 21 querían cambiar esas reglas a través de acuerdos de ellos, habiendo votado en el pasado diferente en el 15 y en el 18. Entonces era claro que tenían ellos una estrategia para boicotear, sabotear. Un árbitro vendido. Un árbitro totalmente vendido y muy mañoso.
porque además tenían una estrategia de posicionar ellos en medios asuntos que se iban a ver, digamos, en una semana o en unos días, para tener un ambiente ad hoc a lo que ellos querían resolver y que tuviera una presión mediática y los consejeros y los magistrados sobre lo que ellos querían de alguna manera aprobar en el INE. Es decir, tenía una estrategia que era una estrategia de Estado en contra de Morena, una estrategia para favorecer a la oposición, una campaña política. Era una campaña política lo que ellos hacían desde su plataforma del INE, usando las redes sociales del INE, comunicación social del INE, todos los espacios donde posicionaban temas en contra del presidente o en contra de Morena o en contra de los candidatos. Maximizaban cosas y eso yo lo fui denunciando desde aquel momento. Fui de los primeros que les dio batalla. Sí, recordamos. Y luego, bueno, pues no podíamos dejar de saborear el momento en el que se iban a ir. Y pusimos ese contador ahí en la Cámara de Diputados. Sí, recordamos. Se fueron y viene una nueva época. Creo que las personas que fueron elegidas de un proceso inédito, porque ahora aplicó la insaculación, todos vimos cómo sucedió, tienen la gran responsabilidad de no caer en eso. Primero, el excesivo protagonismo. Vaya, Lorenzo todo lo usaba para promocionarse a sí mismo. Ahora no, ahora vemos una presidenta discreta, una presidenta que se pone a trabajar en las cosas que son del INE, una presidenta austera, que no está en temas de polémicas, austera, y eso, bueno, pues es algo que no es un tema de Morena, es un tema de la sociedad. La sociedad demanda que los servidores públicos nos comportemos de esa forma, y lo que hemos hecho en Morena es recoger ese sentimiento, llamado, sentimiento, necesidad, exigencia de la ciudadanía para que el servicio público sea algo muy diferente a lo que era antes. Diputado, ¿usted cree que Lorenzo o Ciro busquen algún cargo en estas próximas elecciones? Porque en su momento se decía, ¿no? También se señalaba esta parte. Mira, están ahorita imposibilitados, pero en el futuro van a buscar algún cargo. Estoy casi seguro. Es muy claro que esa es la ruta que ellos querían. Ellos fueron construyendo una plataforma política personal a partir de recursos públicos y del INE, y eso es lo que van a hacer. Cuando pase, nos reunimos para platicar. Sí, volvemos a hacer aquí otro podcast. Entonces, definitivamente se necesita una reforma electoral. Mira, se necesita una reforma electoral para cambiar varias cosas. Creo que los intentos de reforma que se hicieron eran buenos. Lamentablemente la Corte, un poco siguiendo la ruta del conservadurismo, ha empezado a atajar estas reformas que nosotros queríamos, y hay que dar certeza a muchas cosas. También elevar a rango constitucional o legal el tema de la austeridad, que es lo que te decía que demanda la ciudadanía.